Sexología. Doctor Carlos Sotopaiva. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo te va, Juan Alberto? Buenos días a vos, a toda la gente del equipo y a la audiencia, por supuesto. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Doctor, hoy estuvimos tratando un tema que para mucha gente puede ser polémico y tiene que ver con, a veces, la denominada inclusión. Y hablábamos en el deporte, cosa que usted maneja, pero al dedillo. Esa ironía es bárbara. Que tiene que ver con el rendimiento físico, por ejemplo, de una mujer trans, o sea, un hombre convertido en mujer que quiere competir a la par de una mujer. Y físicamente, usted como médico también, sabe que las diferencias son ostensibles ahí. Sí, yo no sé de deporte nada tal cual como vos lo planteaste. No, pero el rendimiento físico sí, es diferente. Sí, voy a tratar de hablar desde el punto de vista médico de lo que suele ocurrir con esto de la inclusión. Y sobre todo con los tiempos que estamos transcurriendo, en donde esta palabra se usa mucho y no siempre se aplica como corresponde. Vos sabés que incluir no solamente implica tener a nuestro lado y compartir con personas a las quienes consideramos diferentes de acuerdo a los cánones de la mayoría, sino también aceptar, contener, comprender y por supuesto dar todos los apoyos necesarios para que esa persona que es considerada, entre comillas, diferente, ya sea por su aspecto físico, por su forma de vestir o de comportarse, por sus creencias, sea realmente sentirse uno más y compartir todos los aspectos de su vida. Entonces, esto de la inclusión no siempre es, digamos, completado por los que la dicen en una forma absoluta y total. Siendo lo que vos planteás, yo no sé si la persona trans a la quien te estás refiriendo y que forma parte de un deporte es alguien que tiene apariencia masculina y que desde el punto de vista de su sentir, de sus actitudes y de su pensar se siente femenina, o por el contrario, quisiera que me aclares esto, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista biológico, ¿es varón o mujer? Es varón, convertido en mujer. No, bueno, está bien, pero es para que la gente lo entienda. Sí, pero eso de convertido dejémoslo aparte porque ya abarca otro es un barbarismo mío. Si es un varón sí, que se siente mujer y que está queriendo integrar o que se ha integrado a un equipo de mujeres, orgánicamente estoy hablando, biológicamente mujeres, aquí pueden haber dos formas de enfocar la cosa, o múltiples, pero yo voy a hablar de dos. La primera, siempre se creyó, y esta fue una de las bases de las clásicas diferencias que hicieron y que construyeron el sexismo, de que la característica física de los antiguos, de nuestros ancestros, machos proveedores de su fuerza física y de su estructura muscular y esquelética, servían para determinadas actitudes y nada más, y que la mujer estaba vinculada nada más que a los aspectos de criar a el fruto de la reproducción y de otros menesteres que no fueran o que no incluyeran fuerza física o combativa. Esto fue durante siglos una diferencia que marcó a fuego esta cosa que después podríamos desarrollar mejor, que tiene que ver con el sexismo, con el patriarcado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yendo a lo que específicamente ocurre en estos momentos, y ya, cosa que se comprobó después de la Primera Guerra Mundial, mientras los que se consideraban hombres y valerosos y guerreros estaban perdiendo la vida tontamente y trágicamente en los frentes de batalla, las mujeres se tuvieron que hacer cargo de todas las funciones que habitualmente cumplían los hombres. Esto es,
No solamente juntar los escombros, acarrear elementos pesados, manejar máquinas y por supuesto medios de transporte, sino todos aquellos oficios que estaban cumplidos habitualmente por hombres empezaron a desarrollarlo las mujeres. Con lo cual, aquella clásica diferencia que marcaba el varón podía hacer ciertas cosas y la mujer no, ya empezó a desaparecer. Esto siguió profundizándose en la Segunda Guerra Mundial y ni que hablar en todas las posteriores que dijeron que iban a ser la última siempre y que sin embargo siguen las actitudes beligerantes de esta especie humana. Pero, ¿qué es lo que ocurre en este momento, en la actualidad? Las mujeres, en este momento, si bien hay, y esto lo vamos a hablar desde el punto de vista médico, una diferencia orgánica apreciable que está en su constitución músculo-esquelética, que hace que ya, de por sí, habitualmente en la estructura masculina, la cintura escapular sea diferente a la cintura pelviana. Estoy hablando de lo siguiente: la distancia que hay entre los hombros del varón y de la mujer habitualmente es diferente. Y la distancia que hay entre las caderas del hombre y la mujer habitualmente es diferente. Esto condiciona no solamente una estructura muscular diferente, sino también un accionar y una motilidad diferente. Pero ¿qué es lo que ocurre? El ejercicio habitual, el hecho de practicar un deporte, o como está hoy tan puesto a la moda y también en buena hora necesario, esto de estar yendo a gimnasios y lugares en donde el cuerpo se desarrolla en forma diferente, puede hacer de que la clásica diferencia entre las posibilidades de fuerza de un varón y de una mujer estén desapareciendo, sobre todo si es una mujer entrenada. Ahora, si ese aspecto físico, estoy volviendo ahora a lo orgánico, si este aspecto orgánico, que es toda su musculatura, sigue siendo diferente a la estructura muscular del varón, si estas posibilidades de diferencias corporales siguen existiendo, y bueno, allí podría sí realmente haber un grado de poder decir, no sé si existen leyes internacionales vinculadas a esto, pero que podrían decir, bueno, no, desde el punto de vista deportivo es alguien que tiene diferencias apreciables en su constitución física como para poder competir al lado de gente que es diferente. Te voy a poner un ejemplo grosero, pero es lo que se me ocurre en este momento. Le aclaro esto, doctor, se lo aclaro porque usted hizo la pregunta de saber o no saber si hay leyes. El Comité Olímpico Internacional no permite la participación de mujeres trans, ¿no? El hombre convertido en mujer para ser... No, pero habría que ver si esas leyes internacionales están teniendo en cuenta los aspectos físicos únicamente o están teniendo en cuenta la posibilidad de esta inclusión de las trans desde el punto de vista genérico y desde el punto de vista... se maneja desde el punto de vista físico, no desde el punto de vista de la inclusión. Claro, yo me remito a un ejemplo. Por ejemplo, en el boxeo, alguien que es un peso mosca no puede competir con un peso pesado. Exactamente, eso lo hablábamos. Por ejemplo, yo le doy entonces, dos se me antoja que esta diferencia apreciable de las posibilidades físicas y que están dadas precisamente por una estructura corporal que está sustentada en lo músculo esquelético en primera instancia y que hablar a todos los otros aparatos, esto tiene que ser apreciable entre lo que sería la constitución de un varón y la constitución de una mujer. A no ser, te vuelvo a repetir, de que sea una mujer muy entrenada, que como te he dicho, y en circunstancias especiales, puede competir perfectamente con las habilidades y lo que sería la posibilidad de fuerza y de estructura de un varón. Bueno, yo le doy dos ejemplos. El salto en alto entre una mujer campeona del mundo y campeona olímpica contra un hombre campeón del mundo y campeón olímpico es de 40 centímetros. Bueno. La diferencia. Estamos hablando de deportistas de élite. Y en velocidad, en los 100 metros, estamos hablando también de campeones mundiales y campeones olímpicos
deportista de elite súper entrenado, es de más de un segundo la diferencia. O sea, que más allá de cualquier cosa, así sea un hombre de los denominados lentos dentro del grupo de hombres, dentro de su especialidad deportiva, la supera una mujer. Sí, estamos hablando, ya te digo, de únicamente ese aspecto que, como vos como lo planteaste muy bien, tiene que ver con lo deportivo. Claro. Ahora, estamos hablando de la cuestión deportiva. Sí, ahora, vuelvo a repetir, en este momento, lo que tiene que ver con la inclusión debería tener en cuenta otra serie de aspectos, ¿no? Si los aspectos son vinculados exclusivamente a lo físico, bueno, estos datos que me está dando, que yo no los conozco, no los conocía tampoco, pueden ser valederos. Ahora, si los aspectos vinculados a la circunstancia trans no se han tenido en cuenta en otro momento y no se siguen aplicando, volvemos a las clásicas diferencias que desde siglos se han estado dando y que yo creo que poco a poco van a ir desapareciendo en la medida en que se vaya comprendiendo y entendiendo que una mujer tiene múltiples capacidades similares a las del hombre, sí, y en muchas veces superiores, totalmente, pero que a lo mejor en este aspecto específico de lo deportivo se ve la diferencia, ¿no? Claro, acá es una cuestión de competencia. Claro. Tiene que ver con eso. Yo recordaba hace un rato una película que se llama Segundo Servicio, que tiene que ver con una mujer trans, un hombre que se opera sus genitales, todo, y era jugador de tenis profesional mediocre y quiere intervenir en el circuito femenino. Y el comité deportivo se lo impide, porque tiene más fuerza y ya genera una diferencia. Son esas cuestiones, ¿no? Al ser son cuestiones muy especiales y muy particulares. Yo te puedo citar otra película que habla también de cómo una mujer entrenada puede realmente rebatir cualquier circunstancia de violencia masculina. Yo la recomiendo. Es una película que se llama Nunca Más, y en donde una mujer que está siendo sometida a violencia de género en forma permanente entrena y realmente vuelve al hogar y le da una paliza fenomenal al tipo que supuestamente era el golpeador, el macho, el tipo que tenía la fuerza suficiente como para pegar y hacer lo que quisiera. Bueno, ella lo da vuelta y bueno, termina lo que pasa es que paliza, ¿no? ahí en esa cuestión no tiene que ver, porque no tiene que ver. La persona, el hombre, no era un tipo entrenado, porque si hubiera sido entrenado a la misma al mismo nivel que la mujer, ahí la fuerza iba a ser diferente. Yo quisiera además volver a repetir la palabrita inclusión. Inclusión no es únicamente tener a nuestro lado o nosotros participar de las actividades de aquellos que consideramos diferentes. Significa aceptación, contención, comprensión y fundamentalmente el brindar el amor y la ayuda si fuera necesario en el momento oportuno. Eso sí es verdadera inclusión. Exactamente, coincido totalmente, doctor. Un abrazo grande. Igualmente para todos.